Y yo creo que antes de nada hay que dar la bienvenida. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal os va la vida? ¿Qué tal va todo? Por aquí todo bien. Veis que tenemos nueva mascotita, se llama Tapón. Es una hámster Roborowski, que es de los chiquininos de 4 o 5 centímetros. Nada, la tengo aquí conmigo para, bueno, pues historia compartida, como dice Ainhoa. Y lo tenemos entre los dos, lo cuidamos entre los dos, pero bueno, entre semana lo cuido yo. Dicho esto, vamos a entrar un poquito en salsa. Vamos a dividir este vídeo en tres, ¿vale? O sea, es que es muy largo el tema y es bastante extenso y yo creo que lo voy a dividir por tres temas diferentes. Y es que, como os decía, este tema es a la par que intenso, muy extenso. Por tanto, vamos a dividir el vídeo en dos subapartados. Uno de ellos va a ser este vídeo y el segundo de ellos se publicará dentro de unos días cuando lo termine de editar. ¿Cuál será la diferenciación? Ahora os lo digo. El primer bloque, es decir, el contenido de este vídeo será lo que vendría a ser el Fair Use, que es el Fair Use, como se considera fuera de España, dentro de España. Luego, ¿qué es el contenido del Fair Use? ¿Qué es el Fair Use propiamente dicho? ¿Cómo lo podríamos ver o cuál sería el equivalente aquí en Europa, concretamente en España? Y luego el segundo bloque, que estará todo enfocado a YouTube. Es decir, el contenido básico de YouTube que hay que tener en cuenta a la hora de editar, subir, todo lo que vendría a ser la esfera de los derechos de autor y el Fair Use aplicado a cada subida, a cada contenido y a los pasos que tenemos que tener en cuenta para que no tengamos ningún problema. Dicho esto, comenzamos. En primer lugar, tenemos que saber que existen varias familias de derecho. Concretamente, las que vamos a tratar hoy serán las del derecho continental y el derecho anglosajón. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos familias? Muy bien, muy fácil. En el derecho continental no existe el fair use como tal, no es algo que está ahí y que se establece en torno al fair use, no existe como tal, sino que existen una serie de números clausus, unas cláusulas tasadas sobre los cuales actúa este concepto de derecho de uso o libertad de uso muy entrecomillado. Sin embargo, en la familia anglosajona sí que existe el fair use, es la doctrina fair use o uso justo o legítimo que se le llama. ¿En qué consiste esta doctrina del fair use? Bueno, pues se va ponderando caso por caso, donde el juez tendrá que examinar si los intereses patrimoniales de un autor se van a ver más o menos afectados por la utilización de ese contenido en base a una serie de criterios. Y es que desde esta familia vamos a partir el vídeo de hoy. Para ello tenemos que acudir al artículo 107 de la Copyright Act, que establece la definición de Fair Use. Y dentro de este artículo encontramos cuatro apartados que establecen lo siguiente. En primer lugar es la finalidad y el uso de dicho contenido. Es decir, para qué fines está hecho, si son educativos, si son, pues yo que sé, por ejemplo, publicitarios, etc. El segundo de ellos es qué tipo de obra es, de qué se trata. No es lo mismo, por ejemplo, que hablemos de un extracto de un videojuego que, por ejemplo, de una novela. El tercero de estos apartados remite a la cantidad de la obra que se ha utilizado, es decir, a la cantidad, por ejemplo, si hablamos de un vídeo, a la longitud del vídeo o del clip que vamos a utilizar, el extracto, vaya. Y el cuarto de estos apartados alude directamente a cómo este uso incide en el valor del producto base, del producto del cual tú has extraído esa parte. Por poneros un ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy usando un vídeo de una promoción de una boda, el extracto ese que voy a extraer para mi propio vídeo, cómo va a afectar en el valor monetario dentro del mercado en el que se mueve ese bien de manera directa, es decir, si le va a afectar más o menos o cómo. Y sin embargo, si nos trasladamos a lo que vendría a ser la familia del derecho continental, todos estos apartados los encontramos en el artículo 31 a 39 de la Ley de Propiedad Intelectual, si no me equivoco. Y si esto lo trasladamos a la familia del derecho continental, a lo que vendría a ser la aplicable en España, encontramos una lista, números clausus, de 10 apartados, creo que son concretamente contenidos entre el artículo 31 y 39 de la Ley de Propiedad Intelectual, entre los cuales encontramos la legitimidad de uso de este contenido en base a estos 10 elementos tasados, por así decirlo. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar, si no me equivoco, la parodia. Otro de estos efectos son efectos o motivos periodísticos, o incluso para críticas. Pero todo esto no queda impune, porque a través de esos números clausus, por ejemplo, podemos vulnerar el legítimo derecho patrimonial, causar un detrimento de ese autor respecto de la utilización de su contenido. Es su propiedad. Podemos dificultarle o podemos impedirle la obtención de la debida ganancia patrimonial o el incremento de su patrimonio a través del uso del mismo. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que le podemos fastidiar bastante al autor y queda un poquito desprotegido. Por ello, tenemos que acudir al artículo 40 bis de esa misma normativa, que alude a que no podrá ser aplicable este tipo de contenido, no
no podrá ser defendido esto o legitimado cuando ataque o cause un detrimento en el interés legítimo del autor de la obra. En otras palabras, y para que nos entendamos, si la utilización de este contenido, aunque esté dentro de esos números clausus, de esos elementos tasados, vulnera el legítimo derecho del autor a obtener beneficio a través de su obra, entonces no te libras. Vuelta al derecho anglosajón. Si hemos hablado de estos 4 conceptos primarios sobre los que se sustenta el fair use, tenemos que también tener una idea de cómo acceder a esos elementos primarios. Es decir, tiene que haber una serie de pasos, una serie de controles para hacer que estos 4 contenidos mínimos, estos 4 elementos de control, sean eficaces y busque el establecimiento de una serie de filtros. Y es que os voy a contar un pequeño secretillo. A pesar de lo que se cree, el fair use en España no es fuente de derecho en absoluto. De hecho, ni se contiene en ningún ordenamiento. No aparece en la ley de propiedad intelectual ni en ninguna otra normativa dentro del ordenamiento jurídico español a la que saluda. Es decir, está fuera totalmente del derecho español, aunque existe una correlación, un paralelismo muy claro con los artículos 31 al 39, pero o sea, están de la mano, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque son límites tasados y no cabe tanta interpretación, aunque el artículo 40 bis sí que pues deja ahí un poquito entrever los métodos de interpretación de esos límites anteriores. Sin embargo, el fair use es un poquito más maleable, más flexible. Dicho esto, el fair use ha aparecido en España, concretamente en una sentencia a Google, que la tendréis en la descripción, que ahora mismo no me acuerdo el número de sentencia, pero sí que se alude de manera indirecta al fair use como un indicativo, un seguimiento de la normativa o de las reglas del fair use, y además se alude también a estos artículos antes nombrados, el 31 al 39 y al artículo 40 como método interpretativo de los elementos números clausus de esos artículos, de esos preceptos anteriores. Y ahora alguno de vosotros seguro que está pensando en la famosa directiva europea del artículo 13, que al final acabó siendo el 17, del artículo 11, ese desaparecido, pero también muy interesante. Esa famosa directiva europea que trataremos en otro vídeo más adelante, pero que sí que tiene relación con la protección de los derechos de autor, sobre todo en plataformas y a través de la introducción de herramientas con un poquito más de automatismo para detectar ese contenido que podría vulnerar los derechos de autor o alguna que otra obra que esté publicada pues de manera pirata en internet. Y si ya nos vamos mucho más allá, a todas las plataformas a las que se va a aplicar, cómo se va a aplicar, si el régimen va a ser más o menos flexible, las herramientas que van a introducir, o cómo Google va a ser un poquito más restrictivo en el tema de YouTube en cuanto a los mecanismos de detección de vídeos y lo que puede venir después, que eso lo trataremos en otro vídeo. Y sí, lo que verdaderamente nos interesa a los creadores ahora mismo en España, en el caso de que tengamos algún que otro problema con el tema de los derechos de autor, son esos artículos, porque son números clausus, no va a haber ni más ni menos, son esos del 31 al 39. Hay que tener también en consideración el artículo 40 bis, porque es un método de interpretación, también tiene mucha historia, pero que no es plan de meterse ahora mismo a contar la historia de cómo surge ese método interpretativo y a raíz de qué convenio de Berna. No vale la pena ahora meternos en ese tema porque es tirar más para atrás y no vale la pena. Lo que sí que hay que apuntar de cara al vídeo que viene, y eso solamente lo voy a dejar al sentado, son las 4 consideraciones que vamos a tener dentro de la aplicación del fair use y YouTube. Pero eso será en otro vídeo y espero que os haya gustado este. La verdad, es un vídeo bastante intenso, todo lo que he hablado va a estar en la descripción, es muy largo, sé que es un tema muy denso, sé que no le puede gustar a todo el mundo, pero oye, es mi carrera, me gusta mucho el tema del derecho, de la propiedad intelectual, de lo que vendría a ser el mercado, de las redes sociales, todo lo que influye o todo lo que se mueve y todo lo que subyace y cómo se regula. Soy un puto maníaco de la propiedad intelectual. Y aun con todo y con ello, esto es una pequeñísima, ínfima parte de todo lo que vendría a ser propiedad intelectual, defensa de la propiedad intelectual, la búsqueda, las sanciones, todo es maravilloso, es un maravilloso mundo en el cual no nos entendemos casi nadie. Pero bueno, dicho esto, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier consulta, dejádmela en los comentarios. Sé que es un vídeo muy intenso, si queréis que hable de algún tema relacionado, pues oye, me informo, os doy mi perspectiva, os doy una opinión que seguramente, tranquilos, mi opinión al respecto estará en el siguiente vídeo, y de una manera más directa os invito otra vez a que os paséis por Derecho en Claro, porque Derecho en Claro es una página que tenemos un amigo mío y yo, Igor concretamente, que la llevamos más o menos ahí a la par y que subimos artículos pues relacionados con el mundo del derecho, nuevas perspectivas, qué temas son interesantes, cuáles no, cómo los podemos tratar, qué perspectivas tiene un alumno recién graduado, recién egresado o que está todavía en formación, cómo puedes tratar de diferentes temas sin ser un especialista. Así que poquito más, en el siguiente vídeo hablaremos de YouTube, de Content ID, que es una herramienta que tienen los creadores para detectar cuándo se ha vulnerado su derecho legítimo en cuanto a la utilización de sus obras, y también hablaremos de los 4 temas a considerar dentro de YouTube. Poquito más, cuidaros y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Espero que todo os vaya bien y pasad una muy buena semana. Cuidaros y nos vemos.